Hola a todos, mi nombre es Odalis Tene y estoy aquí para presentarles mi proyecto final de Física 2, titulado Mecánica de Fluidos. Para estudiar la mecánica de fluidos es importante recordar temas como, por ejemplo, la presión. La presión es una magnitud que mide la capacidad de penetración de una fuerza y se define como la fuerza ejercida por una unidad de superficie. La presión es igual a fuerza sobre superficie. Su unidad de medida en el sistema internacional es el newton por metros al cuadrado, que se conoce también como pascales. Las unidades de presión. Es común encontrar la presión expresada en otras unidades, como por ejemplo el kilopascal por centímetros al cuadrado, la atmósfera, el bar y los milímetros de mercurio. Ejemplos. Sabiendo que la densidad del alcohol es de 790 kilogramos por metro cúbico y la del aceite de oliva es de 910 kilogramos por metro cúbico, ¿cuál de los dos tiene más masa, el aceite o el alcohol, en un litro de estas sustancias? La solución. Los datos que tenemos en el problema son la densidad del alcohol, la densidad del aceite y el volumen. El volumen va a ser el mismo para las dos sustancias y va a ser igual a 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. Resolución. La fórmula que utilizamos es densidad es igual a masa sobre volumen. Despejamos de esta y nos sale masa es igual a densidad por volumen. Al multiplicar la masa del alcohol y la masa del aceite, comparamos y el aceite tiene una mayor masa. El principio de Pascal. Blaise Pascal fue un físico, matemático y filósofo francés que enunció el siguiente principio. La presión ejercida sobre un punto de un fluido estático incomprensible se transmite íntegramente en todas las direcciones y con la misma intensidad a los restantes puntos del fluido. Ejemplo. Un chico de 45 kilogramos de masa se encuentra de pie sobre una nieve. Calcula la presión sobre esta si se apoya sobre unas botas cuya superficie suman 400 centímetros cuadrados. Resolución. Los datos que nos presenta el ejercicio son superficie es igual a 400 centímetros cuadrados, que a metros cuadrados 0.04, la masa de 45 kilogramos y la gravedad de 9.8 metros por segundos al cuadrado. Para resolver este ejercicio utilizamos la fórmula presión es igual a fuerza sobre superficie. La fuerza que nos presenta aquí es el peso. El peso es igual a masa por gravedad. Entonces multiplicamos 45 kilogramos por 9.8, la gravedad, que es igual a 0.04. La hidrostática. El principio fundamental de la hidrostática establece que la presión de un punto del interior de un fluido es directamente proporcional a su densidad, a la profundidad que se encuentre dicho punto y a la gravedad del sitio en el que se encuentre este fluido. La fórmula es presión es igual a densidad por gravedad y por altura. La presión es un punto del fluido, la densidad es la densidad del fluido, la gravedad es un lugar donde se encuentra el fluido y la h es la altura, es la profundidad. Ejemplo. Un buceador desciende 10 metros de profundidad en el mar. ¿Cuál es la presión que está soportando si la densidad del agua del mar es de 1025 kilogramos por metro cúbico? Solución. Los datos que nos presenta el ejercicio son H, que es la profundidad, que son 10 metros. La densidad del mar es de 1025 kilogramos por metros cúbicos. Y la gravedad es 9.8 metros por segundos al cuadrado. Para resolver este ejercicio, recorremos a la siguiente fórmula. Presión es igual a densidad por altura o profundidad y por gravedad.
Presión es igual a 1025 kilogramos, que multiplica por los 10 metros y también por la gravedad 9.8. Presión manométrica. El valor de la presión manométrica corresponde a la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. La presión manométrica se mide con un instrumento denominado manómetro. Esos instrumentos se consideran con el valor 0 la máxima presión atmosférica a nivel del mar. Ejemplo. Un tanque contiene gasolina y glicerina, dos líquidos no miscibles, a las alturas indicadas. ¿Cuál es la presión manométrica en el fondo del tanque? Se anexan los pesos específicos denotados por la letra griega Y. Los datos que nos presenta el anterior problema son el peso del gas, que es 45.3 libras por pie al cubo, el peso de la glicerina, que es 78.7 libras, y la altura del gas, 2 pies, y la altura de la glicerina, 3 pies. Solución. El peso específico de un fluido es el producto de la densidad por la aceleración. La presión relativa en el fondo del tanque se debe tanto al peso de la columna de la glicerina como la de la gasolina. La presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejercen los gases de la atmósfera sobre cualquier cuerpo que se encuentre inmerso en ella. Esto se calcula por medio del principio fundamental de la hidrostática. Presión es igual a densidad de los gases por la gravedad y por la altura. Unidades de medida. En el Sistema Internacional la presión atmosférica se mide en pascales. Una atmósfera es la presión que se necesita para equilibrar una columna de 760 milímetros de mercurio. Un milímetro de mercurio es la presión necesaria para aumentar la altura del mercurio. Aparatos de medida. El barómetro de mercurio es un instrumento de medida de presión atmosférica, ya que este hecho se trata del tubo de Torricelli, estudiado anteriormente. El barómetro anaerobio se trata de una caja que contiene aire a baja presión. Ejemplo. ¿Qué altura tendrá la columna de mercurio de Torricelli un día con buen tiempo en el que la presión atmosférica es de 1020 MB? Solución. Datos. La presión atmosférica de 1020 MB y un MB es igual a 100 pascales. Para resolver este ejercicio, si sabemos que la presión es de 1020 MB, para conocer cuál sería la altura de la columna de mercurio, basta con transformar las unidades de milímetros de mercurio, ya que esto es equivalente a 133 pascales. Presión absoluta. El concepto de presión absoluta se aplica al valor de la presión referido al cero absoluto o vacío. El valor indica que la presión total a la que está sometido un cuerpo o un sistema, considerando el total de presiones que actúan sobre él. Ejemplo. Un manómetro se conecta a una cámara arrojando una medida de 24 kilopascales en un lugar donde la presión atmosférica es de 92 kilopascales. ¿Cuál es la presión absoluta de la cámara? Solución. Presión manométrica es igual a 24 kilopascales, presión atmosférica es 92 kilopascales y la presión absoluta es la que vamos a encontrar. Solución. Utilizando la ecuación presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica, y sustituyendo los valores, tiene que presión absoluta es igual a 92 kilopascales más 24 kilopascales es igual a 116 kilopascales. Principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba llamada el equivalente al peso del fluido que desaloja. Matemáticamente, la fuerza de empuje P fluido es igual a E, que es igual a masa por gravedad, que es igual a densidad por volumen y por gravedad. Ejemplo. ¿Podemos decir cuál es el peso aparente de un cubo de 10 centímetros de lado y 10 kilogramos de masa que se sumerge completamente en un fluido cuya densidad es 1000 kilogramos por metro cúbico?
Sabemos que el peso aparente de un cuerpo que se sumerge en un fluido es P aparente es igual a P real menos P fluido, teniendo en cuenta que el P real es igual a la masa del cubo por la gravedad por el peso del fluido. Solución. Como el cuerpo se sumerge completamente en un fluido, el volumen del fluido desalojado es exactamente el volumen del cubo. Por lo tanto, si sustituimos los datos que nos ofrecen en el enunciado, en la primera ecuación, el peso aparente es igual a la masa del cubo por la gravedad menos la densidad del fluido por el volumen del fluido por la gravedad. El peso aparente sería igual a 10 kilogramos que multiplicarían a 9.8 metros por segundo al cuadrado menos 1000 kilogramos por metro cúbico que multiplica a 10 elevado a la menos 3 metros que multiplica por 9.8 metros por segundo al cuadrado. El peso aparente es igual a 88.2 newtons. Es todo por mecánica de fluidos. Gracias por ver este video.